La gratitud en el cristiano. Vamos a ver, hermanos, qué significa esto. Cómo nosotros podemos ver el ejemplo que el Señor puso en un momento determinado cuando cruzando por Samaria curó 10 leprosos. 10 leprosos. Entonces, una de las características que debemos de tener nosotros los cristianos es precisamente la gratitud. Ser agradecido. Ser agradecido siempre con Dios, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y ser agradecido con aquellos seres humanos que nos permiten a nosotros hacer cosas y materializar cosas. Vamos a estar leyendo Lucas 17, del 11 hasta el verso 19. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre los samaritanos rumbo a Galilea. Y al irse acercando para entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres con lepra que se detuvieron a distancia. Y no podían acercársele. Y dando gritos, decían: Jesús, Maestro nuestro, ten misericordia de nosotros. Como la lepra era contagiosa, ellos no podían acercársele. Por eso era desde lejos. Y los gritos eran para que Jesús lo escuchara. Y al verlo les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Y al ver uno de ellos que había sido limpiado, regresó ante él y glorificaba a Dios en voz alta. Y se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Ese fue el único de los 10 que se devolvió a darle la gracia a Jesús por lo que él había hecho. Porque Jesús no estaba obligado a sanarlo. Pero Jesús tuvo misericordia de él como ellos se lo pidieron. Porque ellos mismos le dicen: Jesús, Maestro nuestro, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús tuvo misericordia y lo sanó de la lepra. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Entonces, no hubo quien se apartara para venir a dar gloria a Dios, sino solo de un pueblo extranjero. Entonces Jesús le dijo a él que estaba de rodillas: ponte de pie y vete, tu fe te ha sanado. Fíjense lo que es la gratitud. La gratitud que tuvo ese samaritano, que de 10 personas que fueron sanados, 10 enfermos que fueron sanados, solo uno se devolvió a dar las gracias. Entonces, una de las características fundamentales del cristiano es precisamente ser agradecido. Si usted es cristiano y no es agradecido, entonces su fe está cojeando de un lado y su creencia en Dios también. No importa
que ande todos los días con una Biblia en la mano, ni que esté todos los días parado en un púlpito predicando la palabra de Dios. La gratitud debe de ser uno de las características fundamentales de un cristiano. La gratitud. La gratitud. Cuando hablo de característica es porque se refleja en usted. No es la condición, es la característica de un cristiano, la gratitud. Pero para los hebreos, mis hermanos, esta palabra, ellos la usan en la Biblia, en la palabra de Dios, en dos sentidos. La gratitud a Dios y la gratitud al hombre. Ahí era la gratitud a Jesús. Y ese que se devolvió fue a darle gracia a Jesús. Porque él lo consideraba un maestro. Y como la fama de Jesús ya se había expandido en toda la zona, en toda la región, ellos sabían de lo que él podía hacer cuando él quería. Entonces, él no se devolvió consciente a darle la gracia a Dios. Él se devolvió a darle la gracia a un hombre, a Jesús. Por eso él le dice, maestro, ten misericordia de nosotros. Porque si él agradece a Dios, a Yahweh, entonces él va al templo y le da la gracia a Yahweh. Pero él no fue allá. Fíjense que él se devolvió y fue donde el hombre, donde Jesús, a darle la gracia a Jesús. Entonces la palabra utiliza en dos sentidos el término de gratitud. Oda a, que es dar gracia o acción de gracia a Yahweh. Y acarar, atar, que es dar gracia o reconocer lo que una persona hace por usted. Por eso, si ustedes se buscan el Salmo 100, ustedes van a ver lo siguiente en el Salmo 100. Es la gracia a Dios, no la gracia a un hombre. Es la gracia a Dios. El Salmo 100 dice, alabe a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con regocijo. Vengan ante su presencia con cántico. Sepan que Él es Yahweh nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias. Ese es el significado de la primera palabra en hebreo. Con acción de gracias. Y por sus atrios, con alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. ¿A quién? A Jehová, a Yahweh, a Dios. Es a Él. Es decir, eso, los hebreos utilizan esa doble, esas dos palabras para significar cosas distintas. En el fondo es la gratitud a Dios, a Yahweh, pero también la gratitud a aquel que hace algo por usted. Por eso él se devolvió y fue a darle la gracia a Jesús, al maestro, que le dijo, él iba pasando, él iba de un lugar para otro. Y entonces le dijo, ellos le vocearon, ten misericordia de nosotros. Pero ellos estaban enfermos, eran leprosos, no se le podían acercar a él. Eran leprosos. Y entonces él no le dijo, Jesús no le dijo,
uno le dio una oración y le dijo, a partir de este momento ustedes están... No, él solamente le dijo, váyanse, preséntense ante el sacerdote, vayan al templo. Entonces, en el camino, ellos fueron sanados. Pero de los 10 hubo uno que se devolvió. ¿A quién? A darle la gracia al maestro, a Jesús, que le había pedido que tuviera misericordia. Pero si buscamos Hechos 24, hay un momento donde, hay varios momentos en el que Pablo es acusado y llevado ante el gobernador. En este caso, Pablo es llevado al gobernador Félix. Félix era el gobernador con una acusación grave. Esta Biblia dice, abogado, Tértulo. Esa traducción dice orador, porque cuando nacieron los abogados, no tenían título de abogados, sino de oradores. La palabra dice abogado. Esta palabra dice abogado. Esta traducción, que es una traducción del arameo al español. Y dice la palabra, y 5 días después, el sumo sacerdote Ananías, juntamente con los ancianos y con un abogado llamado Tértulo, bajaron e informaron al gobernador respecto a Pablo. Y al ser llamado, Tértulo empezó a acusarlo diciendo, gracias a ti vivimos con gran tranquilidad y muchas cosas buenas han sido hechas en esta nación a tu cargo. ¿Cómo comenzó Tértulo? Elogiando al gobernador, dándole la gracia por todo lo que él ha hecho. Él comenzó su acusación, su discurso de acusación, elogiando al que lo iba a juzgar, elogiando a Tértulo, porque ese discurso era una acusación formal que habían presentado contra Pablo. Todos nosotros recibimos tu favor en cualquier lugar, oh excelentísimo Félix. Sí. Y la versión que tenemos de la Reina Valera dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Es decir, él le estaba agradeciendo de antemano al juzgador, a Félix, que era el gobernador, todo lo que él había hecho por él, había hecho por el pueblo, había hecho por ellos, en un proceso donde se iba a juzgar a Pablo, porque supuestamente Pablo estaba alborotando al pueblo y congregando gente en el templo. Entonces, Pablo se defiende de esa acusación, pero Tértulo comenzó dándole las gracias. Es un término de la gratitud, de gratitud. Nosotros, como cristianos, tenemos una característica. Algo nos caracteriza a nosotros y es ser agradecido. Ser agradecido. Darle la gracia a nuestro Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas, pero debemos de ser agradecidos. Cuando usted piensa que todo lo puede, que todo lo puede hacer, que no necesita, entonces se está alejando de usted la gratitud. No está reconociendo el poder de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida,
pero tampoco está reconociendo lo que los hombres que los rodean, que conviven con usted, también hacen por usted. Si nosotros buscamos a Hebreo, Hebreos 12, la versión Reina Valera dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Y esta versión dice, por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tomemos firmemente la gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios con modestia y temor. Tomemos la gracia con la cual podamos servir. Esta versión habla de servicio. Y agradarle a Dios con modestia, con humildad y con temor. Por eso la gratitud es tan fundamental en el cristiano. Y no creernos nosotros que todo lo podemos hacer y que todo lo hacemos por nuestras fuerzas. Primero le agradecemos a Dios y segundo, tenemos que tener gratitud, agradecimiento con lo que están alrededor de uno, que de una manera u otra nos tienden la mano, nos ayudan, porque nadie llega solo. Absolutamente nadie llega solo. Personas que cuando están en las posiciones, en los puestos, piensan que solamente han llegado con su propia fuerza y con su propia sabiduría y no le dan las gracias, no reconocen, porque ese término es reconocer, ese de acarat es reconocer lo bueno, reconocer lo bueno en una persona, reconocer lo que la persona hace por uno o por nosotros. Eso es lo que significa. Por eso Tértulo comenzó elogiando a Félix y este samaritano se devolvió a darle un agradecimiento al Señor. Agradecerle lo que él había hecho por él, que lo había sanado, porque el leproso estaba excluido de la sociedad y no podía asistir ni al templo, ni a las reuniones de la aldea, ni estar con la familia, sino estar alejado, apartado. Jesús, con ese hecho, al limpiarlo a él, lo integró de nuevo a la sociedad. Jesús lo integra a la sociedad, porque como la lepra se pegaba, a ellos lo tenían fuera, viviendo en los montes, viviendo apartado de la gente. Y eran 10 porque los 10 tenían la misma condición. Si hay uno sano, no anda con ellos. Eran 10 enfermos, pero de los 10 enfermos, uno se devolvió a darle el agradecimiento. Por eso la gratitud es fundamental en la conducta de un cristiano. En la conducta. Debe de caracterizarlo, pero en la conducta de un cristiano es fundamental. El cristiano que no tiene sentido de agradecimiento, de gratitud, entonces lamentablemente le falta algo, le falta una parte, no sé qué es lo que es, pero algo le está faltando. Tiene que tener sentido de agradecimiento. Muchas veces Dios
nos tiende la mano a nosotros y nosotros no sabemos de dónde viene. En ese momento nosotros le damos la gracia a Dios. Yo viví una experiencia y es que yo tenía un vehículo y cuando estaban haciendo el metro de la Máximo Gómez, yo iba a una diligencia a las 10 de la noche y se me explotó una goma en medio de las excavaciones del metro. Una goma del vehículo, hay una oscuridad y la sursa y bueno, por los lados del mercado. Y yo andaba solo. Me desmonté, cogí mi gato y comencé a armarme para cambiarla. Pero de repente sale una persona, un señor, no sé quién es. Venga que yo lo voy a ayudar. Cambió. Me ayudó, cambió la goma. Venga, su. El hombre se me fue y no le pude decir ni gracia. Oiga, ni gracia. Y busque el hombre, y busque el hombre, y busque el hombre. Cambié mi goma, prendí, me fui. Si lo conozco, le doy la gracia. Yo le di la gracia a Dios porque eso fue algo que Dios me envió para ayudarme o para protegerme. Las dos cosas. Porque yo no supe más de él. Quería agradarlo regalándole 500 pesos, 1000 pesos. Nada. Se me fue y yo no supe de ese señor. Como llegó, así se fue. Y yo le di la gracia a Dios porque yo asumí que ese era un enviado del Señor. Pero si sé dónde vive, cómo se llama, voy allá y le llevo aunque sea un bizcocho. Pero yo en ese momento, a quien le di la gracia fue a Dios. El samaritano que sabía quién era el maestro y cómo él se llamaba, él se devolvió donde el maestro a darle la gracia al maestro. Porque para el samaritano Jesús era el maestro, un profeta, a lo mejor no lo tenía en la categoría de Dios. Él se devuelve a darle la gracia al hombre que lo había sanado. De los 10, al hombre que lo había sanado. Por eso la gratitud es importante. Nosotros estamos todos levantando ese templo y es un esfuerzo de todo. Por eso hay que darle la gracia a cada hermano. Porque cada granito de arena sirve para ir levantando columnas. Por eso el esfuerzo de nuestra pastora de darle las gracias a quien de manera desinteresada y espontánea nos tiende una mano, sin mirar ni lo mucho ni lo poco, solamente el gesto de la persona. Porque no es desde ahora que estamos con la esperanza, con el deseo, con la voluntad de levantar ese templo que fundamentalmente es la interesa, ¿verdad? El deseo, la voluntad de nuestra pastora. Por eso, hermanos, mi invitación es a ser agradecido y a tener gratitud. A ser agradecido, a darle las gracias. A darle la gracia primero a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y a darle las gracias a aquellas personas que de una manera u otra nos tienden la mano. Y la gratitud es fundamental. Personas que se olvidan de dónde vienen, de cuáles son sus raíces, porque no se quieren recordar, como ya están en una altísima posición,
y tienen autoridad, no quieren recordarse de dónde vienen. Pero esas personas que hacen eso es porque no son agradecidas. El agradecido se recuerda de dónde viene. El agradecido se recuerda a quién le tendió la mano en un momento determinado. El agradecido se recuerda de que no llegó solo a la posición, sino que aquellos que hoy usted ve como seres inferiores a usted, ese estuvo hombro con hombro a llevarlo a la posición que hoy disfruta. Pero cuando actuamos contrario, entonces estamos negando con nuestras acciones de que nosotros conocemos a la palabra de Dios y de que nosotros somos cristianos. Que Dios le bendiga.